Hola compañeros, muy buenas tardes para todos. Bueno, este va a ser nuestro siguiente video de diapositivas como apoyo para lo que es el video de la clase sobre los dos conceptos básicos de la estadística que nos faltaban mirar, que son las fuentes de información y las variables estadísticas. En una clase anterior habíamos visto población y muestra y algo de fuentes de información, pero aquí vamos a extender un poco más los conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué son estos dos temas de fuentes de información y variables estadísticas. Bueno, primero que todo, aquí tenemos un mapa mental, ¿cierto? El concepto principal es fuentes de información. En la parte superior hay algunos elementos que tienen que ver con las fuentes de información primarias y en la parte inferior las fuentes de información secundarias. Dentro de las fuentes de información primarias, ¿cuál es el objetivo? Recopilar, ¿cierto? Recolectar información y para eso pues tenemos varios elementos. Por ejemplo, tenemos la entrevista, ¿cierto? Tenemos el grupo de trabajo, la observación y tenemos la encuesta. Recuerde que son tres elementos principalmente los que se utilizan para las fuentes de información primaria, que son la entrevista, la encuesta y la observación. Dentro de las fuentes de información secundarias, pues tenemos, digamos, el uso de el internet, de los periódicos, de las revistas y de otros elementos que nos generan, pues, estas fuentes de información cuando alguien más o alguien diferente ya la ha recolectado y nosotros simplemente hacemos uso de ellas. ¿Cuáles son las ventajas de las fuentes de información secundarias? Bueno, primero el ahorro en dinero que se puede tener, la velocidad, porque no tenemos que ir a hacerlo nosotros mismos, sino que ya está hecho, la seguridad, la confianza, la confiabilidad y pues obviamente que va directo a lo que necesitamos y la idea es que obviamente esas fuentes de información sean actuales. Entonces todas estas fuentes y todos estos elementos y ventajas de las fuentes secundarias es lo que nos puede a nosotros ayudar a resolver un problema. ¿Listo? Entonces, inicialmente quería hacer esa separación entre las fuentes de información primarias y secundarias. Bueno, dentro de eso mismo, pues hablamos de que existen esos dos tipos de fuentes de información. Las primarias se definen como la información de primera mano. Es aquella que está basada en datos cuantitativos y cualitativos que el investigador genera o recolecta. O sea que en este caso, el encargado de hacerlo es totalmente el investigador y nadie más o el grupo de investigación. Entonces allí a la derecha tenemos tres imágenes, una que representa la entrevista, otra que representa la encuesta y la otra que representa la observación. La observación, como dijimos en el video de la clase, no necesariamente es el uso de la visión, sino cualquier otro sentido que se pueda aplicar. Y dentro de las fuentes de información secundaria, esta se define como la información obtenida de los datos y el análisis previo realizado por otra persona, donde eso nos implica a nosotros como investigadores generalizar la información, analizarla, sintetizarla, interpretarla y evaluarla. Dentro de esas fuentes de información secundaria están los libros, las revistas, el internet y todos los lugares donde podamos encontrar estadísticas. Por ejemplo, el DANI, que ya lo habíamos hablado en una ocasión anterior, es una fuente inagotable de información estadística. En este caso para nosotros sería una fuente de información secundaria. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de fuentes de información primarias. Aquí dice que en general les damos la definición de fuente de información primaria. Algo para agregarle es que en este caso es un trabajo que se crea o se genera por testigos presenciales o protagonistas que viven ese estudio estadístico que se está realizando. Y entonces ya entrando a mirar aquí traigo algo sobre las encuestas, ¿cierto? Vamos a expandir un poco lo que dijimos en el video de la clase. ¿Qué es una encuesta? Es un método de fuente de información primaria que mediante un cuestionario con algunas posibles respuestas nos permite obtener datos de una muestra del total de la población. ¿Listo? Entonces hay algunas reglas que yo les había nombrado para la construcción de una buena encuesta. Primero, las preguntas deben limitarse a datos específicos, es decir, que las preguntas deben ser cerradas para que no permita la subjetividad y sean mucho más fáciles de resumir en tablas y en gráficas estadísticas. Aquí no lo dice, pero no olviden lo de la parte anónima, que eso es muy importante. Segundo, no se deben realizar preguntas íntimas, por lo que yo decía ahorita, por eso es que es bueno que sean anónimas, sobre remuneraciones o bienes que posee el entrevistado, o preguntas ya muy íntimas del ser, que tal vez por la pena o por no querer hacerlo porque se siente vulnerado, no diga realmente lo que debe ser. Tercero, las preguntas deben traer respuestas posibles, claras, directas, fáciles y sobre el objetivo de la investigación. Entonces, preguntar, obviamente, nuestro tema de investigación, basarnos en eso,
que las respuestas sean obviamente lo más sencillo posible, que cualquier persona que la pueda leer entienda lo que tiene que decir para que sea mucho más fácil las respuestas y obviamente que estas respuestas sean concisas y claras respecto a lo que se quiere averiguar. En un cuarto punto, las preguntas deben venir en una secuencia adecuada. Es una sugerencia más que una norma obligatoria. Es que cuando yo vaya a formular las preguntas, pues estas tengan como un orden, ¿cierto? De menor a mayor importancia, para que de pronto a la primera pregunta que ellos van a responder y sientan que es una pregunta que le genera complejidad, pues no vaya a sentirse un poco distorsionado o alarmado al momento de responder las otras preguntas, sino empezar desde algo mucho más suave, más cotidiano y ahí irle subiendo como la dificultad a la pregunta. Y en último, pues dice que no deben venir preguntas con las siguientes alternativas: no saben, sin preferencia, indiferente, no contesta, no opina, porque todas estas generan opciones negativas. Y la idea es que la encuesta sea algo propositivo, porque lo que estamos haciendo es un estudio claro que nos genere información fidedigna y obviamente positiva, ya sea o para dentro de nuestro contexto, ya sea para hacer un plan de mejoramiento o para hacer un estudio de mercado. ¿Listo, muchachos? Entonces, digamos que algunos elementos que se deben tener sobre la encuesta. Y les traje 3 tipos de encuesta que se pueden realizar. La encuesta personal es la que conocemos nosotros, la de la hojita, la física. Es la recopilación de datos al establecer indirectamente contacto con una persona o una cantidad limitada de personas por medio de cuestionarios. Es la encuesta normal. Hoy en día pues tenemos 2 encuestas que son muy usadas debido al confinamiento, que es la encuesta por teléfono y la encuesta por internet. La encuesta por teléfono consiste en hacer un número de llamadas a personas específicas, pero obviamente sin dejar de lado de que es una encuesta, o sea, no es una charla, no es una relación de conversación, sino simplemente una respuesta a unas preguntas. Y la encuesta por internet pues es hacer un cuestionario, es lo mismo de la encuesta física, solo pues que en este caso no es físico sino virtual, o sea, se genera un cuestionario o una plataforma que les permita determinar estas respuestas y simplemente basarnos en lo que las personas que ingresan a esa plataforma respondan. Otra forma también es por correos electrónicos o cualquier uso de la red. ¿Listo? Entonces eso es una encuesta. Nosotros durante las próximas clases vamos a aprender a hacer encuestas o vamos a procurar hacer algunas encuestas y a pulir pues como ese proceso. Ahora, el segundo elemento de las fuentes de información primarias es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es una técnica para recabar información. Se trata de un diálogo o serie de preguntas y respuestas que se usa para conocer la experiencia y planes de vida de una persona o para recolectar datos especializados sobre un tema, ¿cierto? Entonces, como les decía en el video, es una charla amena donde se genera un diálogo. Es importante conocer a esa persona que se entrevista para que haya una confianza. La idea es obtener conocimiento, opiniones acerca del tema. Bueno, en general eso es lo que hace una entrevista. Y aquí les traigo una nota que es muy importante, que por favor la tengan en cuenta. Dice: al hacer una entrevista es muy importante establecer con claridad los objetivos que se persiguen para evitar que la conversación se disperse. Eso lo dije yo el día de la clase. Por ello debe prepararse un guión con todas las preguntas y centrarse en los objetivos planteados durante su realización. Obviamente es imposible a veces cuando uno está dialogando con otra persona que no se vaya a distraer en otros temas, porque en un diálogo pasa eso, uno empieza hablando de una cosa y se termina hablando de otra. Pero ahí es donde está el poder del entrevistador, poder irse allá, no obviamente vulnerar a la otra persona, porque de pronto la otra persona fue la que tomó ese tema, pero de alguna u otra forma tener la habilidad de volverlo a traer hacia el objetivo del estudio. Hay algunos tipos de entrevistas, en este caso en el campo periodístico me basé. Hay entrevistas de semblanza donde se da a conocer a la persona, habla sobre su historia personal y recoge experiencias, opiniones, sentimientos, o sea, elementos biográficos de esa persona. Existen tipos de entrevistas de complementos donde a partir de un hecho ya conocido se recaban ciertas opiniones de ese personaje o de ese entrevistado sobre ese hecho particular. Y de profundización de conocimiento cuando el entrevistado obviamente profundiza sobre un tema particular y eso ya depende pues de lo que yo busque en mi estudio. Entonces este es el segundo tipo de fuente de información primaria. El tercero es el que llamamos nosotros la observación, ¿cierto? Entonces en esta pues, diapositiva lo que dice es que muchas veces nosotros simplemente nos consideramos en algo de mirar. Entonces vemos automóviles, vemos cómo llueve, vemos las olas, las estrellas, los árboles, todo lo que está a nuestro alrededor lo vemos, pero realmente no profundizamos lo que vemos, ¿cierto? Y entre lo que vemos hay muchos fenómenos que se podrían llegar a estudiar.
Entonces está es como en mirar cuál es el objetivo de lo que yo quiero estudiar y realmente prestar atención en lo que está ocurriendo. Entonces dice que un investigador que utiliza la observación debe tener algunos aspectos referidos, conductas, acciones o forma de respuestas que pueden pasar con esos fenómenos, animales, cosas que podemos estar estudiando. Obviamente dentro de la observación, digamos que es una técnica que nos permite ampliar científicamente, es mucho más cualitativo, ¿cierto? Entonces en este caso pues nos debemos preguntar cómo se está haciendo, quién lo está haciendo, cuándo se llevó a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace, por qué se hace, pero son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos como investigadores, porque pues en este caso no intervienen las otras personas. Hay 4 puntos principales al momento de utilizar la observación. La primera es determinar y definir a qué es lo que voy a hacer o a quién es que voy a observar. Recuerden, reitero, que cuando hablo de observar no solamente es mirar, sino el uso de todos los sentidos. Segundo, estimular el tiempo necesario de observación, o sea que yo debo estipular cuánto es que me voy a demorar o tardar en hacer esa investigación. Tercero, obtener autorización, obviamente, si es necesario, de la entidad correspondiente, pues si no es necesario no, pero pues si es necesario es bueno tener esa autorización. Y en cuarto lugar, pues explicar de forma justificada el por qué estoy utilizando esa muestra, esa población y ese tipo de investigación. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es los 3 tipos de fuentes de información primarias más conocidas. De las fuentes de información secundarias, solamente traigo a colación una diapositiva porque pues no hay mucho más que hablar y pues sobre esto va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora más adelante. ¿Qué dice? Es la que provee información de segunda mano. También provee el contexto de un asunto, lo sintetiza. Estas fuentes ayudan a interpretar las fuentes primarias. ¿Qué quiere decir? O sea, que lo que vamos a hacer nosotros, que es una fuente primaria, luego eso se volverá para otra persona, para otro investigador, una fuente secundaria. O sea, que lo que hacemos nosotros luego se va a convertir en una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque ya estamos ayudando a interpretar y reorganizando la información de lo que estamos haciendo como primario para convertirse secundario. ¿Dónde podemos obtener información secundaria? De biografías, monografías, de libros, de películas, de enciclopedias, de libros, de compendios literarios como los artículos de revistas, de internet, de televisión, de radio, bibliografías, índices, bueno, cualquiera de esos elementos nos pueden llegar a servir. Ahí hay unas imágenes en la parte de abajo que nos pueden servir. En el cuadro, en la imagen de la derecha de sus diapositivas o de su diapositiva, nos dicen cuáles son las ventajas de una fuente de información secundaria. Por ejemplo, ahorro en costo y tiempo en comparación con las fuentes de datos primarios. Obviamente se hace mucho más rápido. Cuando usted ya tiene su problema fijo, pues usted lo identifica mucho más fácil porque hace una lectura de ese marco teórico. El desarrollo del planteamiento del problema, porque usted ya no tiene que ir a mirar si lo que va a hacer sirve o no sirve, sino que ya está buscando algo que está diseñado para que sirva. Identifica variables clave, o sea, identifica qué es lo que usted quiere preguntar. Pero ¿qué desventajas puede tener una fuente secundaria? Pues los datos pueden estar desactualizados, entonces usted no tiene que basarse obviamente en su situación problema y que sea actual la solución o esa fuente de información que está determinando. Y a veces no satisface las necesidades de lo que yo quiero en el proyecto. O sea, yo quiero una cosa y sí me sirve como una teoría básica para mi proyecto, pero pues no como una fuente de información. Y estas 5 preguntas son las que vamos a diseñar para la próxima, para nuestro ejercicio. ¿De dónde obtuvimos el resultado? ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, ¿qué son las variables estadísticas? Y ya entramos al último concepto básico. Las variables estadísticas se dividen en 2 tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Entonces aquí les dejo este mapa para que ustedes lo observen un poco más con profundidad, con algunos ejemplos y podamos entender un poco más qué son las variables estadísticas. Entonces, ¿para qué se usan las variables estadísticas? Son aquellas que nos permiten recolectar la información, o sea que lo que va a ir dentro de esa encuesta, dentro de esa entrevista, dentro de todo eso, son simplemente variables, son las que nos van a permitir determinar y encontrar esa información. Dentro de las variables, como vimos ahorita, están las variables cualitativas. Dice que son aquellas que no se miden ni se cuentan, simplemente se observan y se traducen en códigos que permiten facilitar la comunicación. Como yo les decía en el video de la clase, son las palabras. Son palabras simplemente. Entonces, algunos ejemplos de la variable cualitativa es el estado civil,
el partido político, el barrio donde vive, el orden de llegada de una carrera, todo eso. Las variables cualitativas se dividen en dos tipos. Están las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas que no se pueden ordenar. ¿Por qué? Porque no es necesario ordenarlas. Es decir, que simplemente todas tienen la misma importancia. El estado civil de las personas, el barrio, la nacionalidad, todas son situaciones nominales porque una no tiene mayor valor que la otra. Dentro de las variables cualitativas ordinales, por el contrario, esas sí importa el orden. Quiere decir que allí hay una jerarquía. Por ejemplo, el orden de llegada a una carrera. Ser primero es mejor que ser segundo, segundo es mejor que ser tercero. El nivel de educación de una persona, pues se supone que haber hecho bachillerato es mejor que haber hecho primaria, haber hecho un técnico es mejor que haber hecho la secundaria, haber hecho un estudio universitario es mejor que hacer un técnico y así sucesivamente. Entonces yo puedo establecer una jerarquía allí. Las calificaciones, ¿cierto? Las calificaciones en letras también hacen parte de las variables cualitativas ordinales. Bueno, y esta es nuestra última diapositiva que habla acerca de lo que son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que miden de manera numérica y cuantificable el conjunto de observaciones de la muestra o la población. Es decir, las variables cuantitativas se hacen a partir de dos cosas, o de contar o de medir. Por ejemplo, de aquí hay dos cosas. La estatura de varones, adultos. ¿Ahí lo cuento o lo mido? Ah, ese lo mido. Número de pupitres en un salón de clases. ¿Eso lo mido o lo cuento? Ah, no, eso lo cuento. Entonces son dos ejemplos de variables cuantitativas, pero que pertenecen a dos cosas diferentes. Entonces, ¿a cuál pertenece cada una? Pues vamos a mirar. Las discretas dicen que son aquellos que no existen valores intermedios entre dos valores consecutivos. Ah, o sea que esa es la que nos va a permitir contar. O sea que el número de pupitres en un salón corresponde a una variable cuantitativa discreta. ¿Y cuáles son las continuas? Dice, existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Ah, o sea que las continuas son las que se pueden medir, porque una medida puede dar decimal. O sea que la estatura es una variable cuantitativa continua. Y aquí hay dos ejemplos más. Dentro de las variables discretas, el resultado de haberlas medido solo expresan con números enteros. Por ejemplo, el número de hijos. El número de hijos yo los mido o los cuento. Ah, los cuento. Las variables continuas, cuantitativas continuas. Por ejemplo, la temperatura. Yo la temperatura la mido o la cuento. Ah, la mido. Ah, entonces esta es continua. Entonces, esa es la forma y la más fácil de todas de poder determinar si una variable es cuantitativa discreta o continua. Discreta si la puedo contar, continua si la puedo medir. Listo, muchachos, digamos que eso en general entonces era este video de diapositivas, extender un poco la información que habíamos visto en la clase y ya quedamos simplemente para resolver algunas inquietudes y dudas en lo que tenemos en nuestra videoconferencia y ya empezar a mirar entonces el trabajo y el taller que corresponde a los conceptos básicos de la estadística. Entonces, muchachos, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao.